vamos a hablar sobre el tamizaje auditivo neonatal. Para eso hemos invitado a nuestro amigo Fernando Salazar Reina, quien es otorrinolaringólogo. Bienvenido, Fernando, a Sin Tabú. Gracias. Cuéntanos un poquito, ¿una persona nace con sordera? Si fuera así, ¿se puede detectar a tiempo? ¿A qué edad se puede evidenciar esta realidad? Háblanos de esto, por favor. Bueno, como dice la entrevista que es sobre tamizaje auditivo, es una prueba de screening, es decir, que tenemos que hacer una prueba a todos los recién nacidos porque no hay manera de identificar sordera en un pequeñito solamente examinando. La sordera es una discapacidad que no se ve, y como no se ve, no se puede examinar. Así que uno puede dar de alta a un bebé recién nacido que es sordo, pero pensando que es normal. Eso ya ha ocurrido desde hace muchos años, y sin un programa de tamizaje auditivo, la detección de sordera al nacer se logra a los 2 años de edad, sin el tamizaje, cuando el niño acude a la consulta porque no habla bien o porque no habla. 2 años es una edad bastante alta, Fernando. Por supuesto. Por eso es que se hace el tamizaje auditivo. El 90% de recién nacidos sordos nacen de partos normales, embarazos normales, sin ningún antecedente familiar de sordera. Por esa razón, en todos los países se han instalado los programas de tamizaje auditivo neonatal, porque si se detecta a los 2 o 3 años, han pasado 2 años en que ese nervio auditivo y esa vía auditiva no ha sido estimulada adecuadamente, y la rehabilitación y el tratamiento ya comienzan con un periodo que es muy difícil de compensar. O sea, Fernando, quiere decir que en el control de crecimiento y desarrollo, el control del niño sano, posiblemente podría pasarse esta condición. Podría no detectarse. Es correcto, como comenté, eso no se detecta sin equipos. Entonces, antiguamente se usaban las campanitas que usaba el pediatra en los chequeos del niño sano, pero igual es inespecífica. Entonces, desde el año 80 se inventaron equipos para poder tamizar esto, y mundialmente se hace desde los años 2000. En el Perú, yo trabajo en la Clínica Delgado, y ahí hacemos el tamizaje de los recién nacidos a las personas que lo solicitan, pero debería hacerse a todo recién nacido de forma, digamos, estandarizada. No se hace porque muchos seguros no los cubren, y sobre todo por el desconocimiento de los padres, debido a que dicen: mi hija mayor no pasó un tamizaje. Yo no pasé, nadie pasó, en mi familia nadie es sordo. Y nadie vio dificultades de ese tipo, podrían pensar. Es correcto, sabiendo que la sordera es más común que el síndrome de Down, es una de las enfermedades más comunes al nacimiento. Ahora, la palabra tamizaje nos lleva a pensar en una especie de evaluación, ¿es así? Es correcto, se hace a través de un equipo, equipos especializados que nos indican si el bebé escucha o no, sin la colaboración del bebé, obviamente, porque no dice todavía escucho o no escucho. Así que los equipos son objetivos y nos dicen si el bebé tiene un nivel auditivo adecuado o no. Ahora, eso nos lleva a pensar, Fernando, si es que de repente por alguna recomendación o alguna suerte de exploración, alguna persona podría decir: yo misma voy a evaluar, voy a agarrar mi sonaja, mi panderete, voy a tratar de evaluar. ¿Se podría hablar de algunas otras propuestas, otros métodos intuitivos para medir la audición? Sí, esos han habido desde toda la vida, pero con esos métodos de toda la vida se detecta sordera entre los 2 o 3 años de edad. O sea, no son muy confiables, ¿verdad? Para nada, para nada. Entonces, por esa razón es que ahora se hacen los tamizajes auditivos. Inclusive puedes tener un problema. La sordera no es escucho o no escucho nada, sino que hay grados de sordera. Hay sordera moderada, sordera leve moderada, hay que un oído escucha bien y el otro es moderado. Entonces, no hay manera de poder definir si tu bebé está escuchando bien por ambos oídos sin una prueba de tamizaje. Entonces, en todos los países, en muchos países del mundo, sobre todo los desarrollados, este programa se da al 100% de recién nacidos. Todo recién nacido en ese país pasa por un tamizaje auditivo.
Pero hay países en los cuales no hay un buen desarrollo de la audiología, no hay equipos, no hay una buena comprensión de muchas enfermedades y problemas de prevención. Entonces, no es general, no está generalizado. Ahora, los decibeles son la unidad de medida de la audición, ¿no? De las ondas sonoras. Es una unidad para medir la cantidad de sonidos que puede recibir una persona. Cuando se es bebé recién nacido, hablas tú de una sordera moderada, severa. ¿Hay un ideal de audición? Sí, por supuesto. Los recién nacidos, depende de la edad también, escuchan más o menos. Es común que el recién nacido tenga un nivel auditivo menor que lo que va a adquirir cuando tenga unos 2 o 3 meses, pero no es tan menor tampoco. Entonces los equipos están diseñados para detectar ese nivel auditivo. Cuando no lo detecta, entonces ahí hay un problema probable de audición. Los equipos no detectan el nivel de sordera exactamente, solo que escucha bien o no, nada más. Entonces, esos niños que son captados mediante esos protocolos son seguidos porque neurológicamente el cerebro sigue desarrollando en los primeros meses. Y en el segundo mes o tercer mes que se hace una reevaluación, resulta que pasaron la prueba y ya está, se deja ahí y el bebé está de alta. Es fácil acceder a estos tamizajes. Hablaste de los países del primer mundo, ¿no? En otros tipos de contextos, de repente cuando hablo de costos, mencionó nuestro experto que tiene un costo, por eso algunos seguros no cobertura, pero hay costos de desplazamiento, hay costos de información, hay otro tipo de costos también. Háblanos un poquito de esa realidad. Bueno, en primer lugar, la compra de los equipos no son de repente lo que más podría costar, sino es la capacitación del personal, el personal que esté en provincias, en lugares alejados. Cosas de esa naturaleza también afectan que se pueda o no hacer en diversos lugares. Por ejemplo, en Latinoamérica, en casi todos los países de Latinoamérica se hacen en porcentaje de la población, pero no en todos. En cambio, en Europa, en Estados Unidos, casi llegan al 97%, 96%. Casi todos sus recién nacidos son tamizados. Nos contabas eso. Y estamos seguros que más de una madre, un padre muy responsable y preocupado debe estar pensando en qué consiste esa evaluación. Te vamos a suplicar, Fernando, que seas extendido y con toda tranquilidad nos puedas describir desde que el niño llega al consultorio, en qué consiste el procedimiento. Muy bien, se prefiere hacer el tamizaje a las 72 horas después del parto, desde ese momento, y se puede hacer a cualquier edad, solo que a medida que pasan los meses, al segundo o tercer mes, el estado de vigilia de los bebés es mayor, es mayor, entonces el bebé colabora o no colabora. Cuando el bebé está dormido y calladito, la prueba se hace fácilmente porque el sonido y el movimiento afectan los resultados. Entonces, cuando el bebito está pequeño, pues para durmiendo a cada rato y la prueba se hace con facilidad. Se ponen como unos auriculares, como unos audífonos en la oreja, se estimula el oído y hay 2 aparatos diferentes para este procedimiento. Uno ve el potencial eléctrico del cerebro al estimular el oído con el sonido, y el otro mide cómo funciona el oído directamente a través de el mismo audífono. ¿Esto genera algún malestar, algún dolor al Nada, pequeño? en absoluto, no es invasivo para nada, no genera ninguna molestia. Sí. ¿Cuánto tiempo dura todo este procedimiento? ¿Cuántos minutos va a estar con el equipo? ¿Cómo no? Depende. Hay equipos que demoran 3-4 minutos y hay equipos que demoran 10-15 minutos. Y es diferente evaluar a un niño recién nacido normal, es decir, no ha tenido cuidados intensivos, oxígeno, no ha sido prematuro. Esos pueden usar equipos con una evaluación más superficial, menos costosa. Pero los niños que han requerido cuidados intensivos, han sido prematuros, han estado sometidos a una eventualidad que puede afectar un poco más el desarrollo cerebral, se hace una prueba que demora un poco más de tiempo que se llama potenciales evocados auditivos. La otra prueba que se usa para niños que han nacido normalmente se llama emisiones otoacústicas. Esa es más corta.
en el tiempo, ¿no? Pero la intensidad, lo que tiene que recibir el pequeño es lo mismo. Es igual, nada es dañino, nada es peligroso. La única salvedad nada más es que requerimos que el niño esté dormido y tranquilo. Entonces, el potencial evocado que se hace también en niños de 1 año, 2 años que no colaboran, cuando hay que hacerlo, hay que sedar al bebé. Se llegue a esas necesidades. Definitivamente, porque no hay manera de que los niños le digas, quédate quieto durante la prueba, imposible. Y sobre todo una prueba que puede demorar 15 o 20 minutos y cuando no escuchan puede demorar 1 hora y media para tratar de ver cuál es el nivel auditivo. ¿Y qué emiten esas conexiones? ¿Son sonidos lo que emite? ¿Mensajes? No, son sonidos, es correcto. Y el niño en estado de inconsciencia, ¿no? Porque está dormido. ¿Tiene algunas reacciones durante ese sueñito? No se mide las reacciones, se mide básicamente cómo el cerebro se estimuló con un sonido ambiental. Son varios sonidos. Diferentes, con diferente frecuencia, con diferente intensidad. Agudos, graves, porque hay que rastrear toda la gama de sonidos que puede escuchar el oído. Excelente. Muchas gracias, Fernando. Todavía tenemos mucho que seguir hablando aquí en Sin Tabú, porque esta información es de mucho interés para ti que eres madre, para ti que vas a ser padre. Tienes que cuidar y disminuir todos los riesgos en la salud de tu niño. Si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, el Facebook está siempre a tu disposición y a través de él podemos recibir todo lo que tú nos quieras compartir hoy aquí en el programa. Volvemos en el siguiente bloque. La revista Familia Feliz es un material de mucha ayuda que TV Nuevo Tiempo pone a tu disposición. Si quieres obtenerla, solamente escribe al correo electrónico que encuentras en la parte inferior de tu pantalla y podrás obtenerla totalmente gratis, con consejos muy buenos para mejorar las relaciones familiares. Nuevamente estamos contigo en esta segunda parte de nuestro programa de hoy, en el que hemos venido conversando sobre tamizaje auditivo neonatal. Queremos seguir hablando sobre esto con nuestro invitado. Él es el doctor otorrinolaringólogo Fernando Salazar. Fernando, todavía hay mucho de qué hablar sobre este tema. Tú nos hablabas de los niveles de baja audición. Esto nos lleva a pensar que hay tratamientos diferenciados también. Cuéntanos más de esto. ¿Cómo no? Bueno, si las personas no escuchan, no pueden hablar y por eso viene el término sordomudo. Así que es un problema de comunicación el que afecta la audición. Los grados de sordera, el que es severo o profundo, por ejemplo, no identifica lenguaje, solo identifica sonidos. Por más intensidad que le pongas, es decir, volumen al lenguaje, le gritas, lo que sea, podrá escuchar de repente un sonido, pero jamás va a poder entender el lenguaje. Un sonido difuso de repente. Un sonido, no sé exactamente, pero un sonido, no detecta el lenguaje. Y aún con audífonos, el que es severo profundo, no detecta el lenguaje porque el área de la audición lo que va a hacer es escuchar mejor los sonidos, pero no tan claro como el que tiene la audición normal. Y como no lo detecta tan claro, no puede entender ni comprender el lenguaje. Así que requieren rehabilitación. La rehabilitación es un profesional capacitado para poder guiar a este niño que con los sonidos que esté escuchando poder obtener el mejor lenguaje. El paciente que tiene una sordera moderada a moderada severa, este paciente sí con audífonos podría obtener lenguaje y igual requiere rehabilitación porque el audífono no es el oído, el audífono es un aparato electrónico que te ayuda a entender un poco más lo que estás escuchando, pero no tiene toda la gama de frecuencias que puede escuchar el oído normal. Y el que tiene la sordera leve o leve moderada a veces pasa desapercibido, tiene algunos trastornos de lenguaje, algún problema en la comprensión, pero a menudo pasa desapercibido hasta que se hacen exámenes después.
El severo profundo, como el audífono, aunque haga rehabilitación, no le ayuda a hablar, entonces se inventó otro aparato que se llama el implante coclear. El implante coclear es un audífono que a través de una cirugía se coloca internamente en el oído, a través del hueso, y recibe los sonidos ambientales, los transforma en electricidad, y el implante tiene un sistema que esa electricidad la pasa al cerebro para que el cerebro la entienda como un lenguaje. Y eso le ayuda también el terapista, lo que significa que el audífono o el implante coclear sin terapia no sirven para nada. Es decir, ¿voy a poner el audífono, es la solución? No. Sin terapia no puede el niño, en este caso que estamos hablando de los niños, poder obtener un lenguaje. Si el niño con un problema de sordera severa a profunda no puede lograr comprar un implante coclear que cuesta más o menos $25.000, o el seguro el cual tiene no se lo va a comprar, entonces está destinado a un lenguaje de señas, porque no va a poder entender el lenguaje solo con audífonos. El audífono le hará ayudar a entender de repente, se podrá enseñar a leer los labios, pero depende también tu habilidad para poder comunicarte, si usas muy bien todas estas estrategias para poder tener también inclusive comunicación oral. Ahora, detectar la audición en la etapa neonatal hace que los implantes cocleares, los audífonos y la rehabilitación funcionen de la mejor manera. Detectar la audición a los 2 años, 4 años, 5 años, hace que el nervio auditivo se haya deteriorado tanto por no haber sido usado, que cuando usas audífonos o implante no es tan bueno como cuando lo detectas al nacer o cuando tienen 4 o 5 meses de edad. Y si son detectados al nacer, Fernando, de repente ese tratamiento que se le va a dar según sea su nivel de sordera, ¿va a permitir que se detenga el avance? ¿Está condicionado ese avance al tratamiento, a los equipos, o inevitablemente va a progresar la baja audición o la sordera? La sordera es un trastorno del nervio auditivo. Todo lo que afecta a los nervios de nuestro cuerpo no es reparable. Nuestras neuronas, a diferencia de otros tejidos de nuestro cuerpo, no se multiplican y no pueden regenerarse. Lo que significa que la rehabilitación en la parte neurológica, en cualquier problema neurológico, no ayuda a curar o a mejorar lo que uno no tiene, sino ayuda a que uses lo que tienes de la mejor manera y potenciar lo que tienes para una mejor calidad de vida. Lamentablemente hay problemas de sordera. El 50% de los niños sordos, el 50% de ellos nacieron sordos. El 80%, es decir, 30% más, fueron adquiridos, 30% durante el primer año de vida. Es decir, que sube al 80% en el primer año de vida. Y el 20% restante es entre el primer año a los 10 años. Es decir, que la sordera no significa que nace sordo siempre, sino que se puede adquirir en el tiempo. El hecho de haber pasado un tamizaje auditivo normal no significa que a los 8 o 9 meses, cuando la mamá sienta que no le responde a los sonidos o el pediatra ve algo, no significa que no haya que ir a pedir otro análisis respectivo, ¿no? Se tiene bastante margen de edad para hacer algo, ¿verdad? Sí. Imagínate, tú nos llevas a pensar en que más de una madre que nos está escuchando y viendo hoy en la televisión, un padre de familia debe estar muy reflexivo pensando qué causas originaron esta realidad, esta condición. ¿Cómo llega a nacer un niño en esta situación? ¿Qué pasa en el vientre intrauterino? Ah, correcto. Bueno, el 90% de los niños sordos nacen sordos sin una causa aparente. Es decir, no tuvieron ninguna infección, ningún golpe, no tuvieron padres sordos, no tuvieron nada. Simplemente, por alguna razón, nacieron sordos. Y el otro 10% sí tuvieron algún antecedente familiar, genético, alguna situación de riesgo intrauterino, como por ejemplo infecciones intrauterinas, es decir, que la mamá se contagió de estos virus, como el herpes virus, el citomegalovirus, la toxoplasmosis, que son cosas que se
adquieren del medio ambiente, como un resfriado o a veces con alimento contaminado. Pero lo cierto es que cuando adquieres este tipo de enfermedades afectan no solamente la audición, sino el desarrollo neurológico de los niños. En general, la audición, como es nervio auditivo, también puede verse afectado por esta circunstancia, ¿no? En tu experiencia profesional, ¿cuáles han sido los casos más complicados de manejar? En realidad, los casos complicados de manejar son las sorderas mixtas o las sorderas asociadas. ¿Cómo son? Descríbenos una por una. ¿Cómo no? La sordera pura es que eres sordo, nada más. Pero hay niños con síndrome de Down y sordos, niños con retraso mental y sordos, niños con autismo y sordos. Esas son sorderas asociadas, entonces, por más rehabilitación, audífonos o implante coclear, si bien van a tener una mejor evolución sin eso, tampoco es que van a poder hablar. Entonces, hay que ofrecer a los padres y decir que va a ser una buena opción, pero no necesariamente se va a poder lograr comunicación. Inclusive, hay algunos niños que les pones implante coclear, audífonos, has llevado toda la rutina que se debe llevar, pero unos niños evolucionan mucho mejor que otros y eso lamentablemente nadie sabe por qué. Tiene que ver mucho por la habilidad de los niños en la comunicación, la habilidad en fijarse en ciertos contextos, como no usan la audición, tienen que fijarse en la lectura labial, tienen que fijarse en la expresión corporal y para eso pues hay niños que tienen mayor habilidad que otros, ¿no? Así que básicamente los casos más difíciles de manejar son los que son sordos pero asociados a otros problemas. El resto de sordos sí tienen una evolución bastante buena con el problema económico. Oh. En nuestro país, como le digo, el implante coclear cuesta entre 25 a 30 mil dólares y hay muchos más sordos que la gente que puede comprarlo. El Seguro Social compra también implantes cocleares, pero hay muchos más sordos que los implantes que compra el Seguro Social en muchos países, ¿no? Aunque hay otros países latinoamericanos también que dentro de sus esquemas de salud adquieren estos implantes cocleares, así que lamentablemente la economía latinoamericana es muy... todavía es emergente, ¿no? Es emergente y variable. Hay países que tienen una economía bastante buena y una prioridad en salud mayor. Otros países que salud no le dan tanta prioridad y su economía es más variable. Y eso depende mucho también del alcance que le puedas dar a las personas que puedes ayudar, ¿no? No, y de hecho hoy día tú, Fernando, estás ayudando muchísimo desde tu profesionalismo a través de nuestro programa. Y a manera de cierre, ya terminando, ¿qué ideas quisieras tú marcar? Aquellas principales, aquellas de cuidado que todos los televidentes deben guardar y tener cuidado con ellas. Bueno, básicamente yo pienso que en muchos países la prevención es algo muy importante que no se toma en cuenta. Es decir, uno quiere estar enfermo para acudir al doctor. Y hay muchas enfermedades que se pueden prevenir y tener una mejor evolución de acudir de una forma oportuna. Por ejemplo, el cáncer, hasta ahora, cuando es diagnosticado en ciertas fases, no importa la quimioterapia o la radioterapia que uno use, el cáncer es muy crítico, pero detectado en las fases tempranas, iniciales, que lamentablemente no producen síntomas, entonces ahí podría ser curable. Por eso es que la prevención es importante. En el caso de la audición, la prevención también lo es y es la única manera de tener el cuidado de los chicos, es decir, tener su tamizaje auditivo al nacer. Después se recomienda también un tamizaje auditivo al ingresar al nido, al ingresar al colegio. Y después ya los chicos avisan, no escucho bien, se me ha tapado la oreja, pero en esas etapas iniciales no dicen nada y puede también eso afectar a su desarrollo escolar y del lenguaje. Y de eso estamos seguros, vamos a disminuir mucho los riesgos. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Fernando, por haber estado hoy aquí en Sin Tabú.